El automóvil perdió velocidad. «Creo que es aquí», dijo el hombre. Movió el volante hasta salirse del asfalto. Detuvo el coche en una explanada de hierba. Descendió y caminó unos metros hasta el borde del altozano. La mujer le siguió. «Mira», dijo él señalando la lontananza. Desde aquella altura, la meseta castellana se extendía hasta el arco del horizonte tersa como un mar. Tan solo por levante, el terreno se ondulaba diseñando el perfil de unas lomas azules y pálidas como una lejanía de Velázquez. Unos chopos agrupados en hilera cruzaban la inmensidad y no era difícil adivinar que alimentaban sus raíces en la humedad de un regato cuya oculta presencia denunciaban. El campo estaba verde, pues aún no había comenzado el trigo a amarillear ni la cebada. Centrada en el paisaje, había una sola construcción humana grande como un convento o como un seminario. «Allí es», dijo el hombre. La tapia que rodeaba por todas partes el edificio estaba muy apartada de la fábrica central, con lo que se presumía que la propiedad debía de ser vastísima. El cielo estaba diáfano y las pocas nubes que por allí bogaban se habían concentrado todas en la puerta del ocaso. «¿Qué hora es?» «Nos sobra tiempo». «Estás muy callada». «No me faltan razones». Subieron al coche y lo dejaron deslizar sin prisa por la suave pendiente. Las tapias vistas de cerca eran altísimas, no menos de 4 metros. Algún día estuvieron encaladas. Hoy la lechada, más cerca del color de la tierra circundante que de su primitiva albura, caía desprendida como la piel de un hombre desollado. Llegaron a la verja. Candados no faltaban, ni cerrojos, pero timbre o campana no había. La penumbra era cada vez más intensa. «¿Qué desean?», preguntó un individuo con bata blanca desde lejos. El hombre agitó un papel y respondió a voces: «¡Es de la Diputación Provincial!». El recién llegado no se dio prisa en acercarse. Al llegar posó los ojos en el escrito y enseguida sobre la mujer con insolente curiosidad. Entreabrió la puerta. «Llegan ustedes con mucho retraso». «¿No podemos entrar con el automóvil?» «A estas horas ya no». «Es que llevamos algún equipaje. Yo les ayudaré». Abrieron el portamaletas y sacaron los bultos. La fachada del edificio y la gran puerta de entrada se conservaban como hace 8 siglos cuando aquello era Cartuja. Cruzaron el umbral. De aquí a un vestíbulo y más tarde a un claustro soberbio de puro estilo románico. 1213, rezaba una inscripción grabada en piedra, y debajo en latín un elogio a los fundadores. Los demás rótulos eran modernos. Uno decía gerencia, otro asistencia social. Cruzaron bajo un arco sin puerta en el que estaba escrito admisiones. «Siéntense aquí y esperen». Le vieron abrir una puertecilla y tras ella un despacho moderno y bien iluminado. Al cerrarse la hoja, la penumbra volvió a cernirse sobre la galería. El hombre apoyó una mano firme y cálida sobre la de ella. El dorso de la mujer estaba húmedo y frío. «Todo saldrá bien. Gracias por tu coraje, Alice Gould. Ánimo y suerte». Fueron las últimas palabras que ella le oyó en vida. Podríamos decir que así comenzó todo. Aquel niño inquieto, aquel lector omnívoro de 12 años, había dado un pequeño salto y de los libros de Enid Blyton, los 3 investigadores de Alfred Hitchcock, había pasado a Agatha Christie y a partir de ahí a ciertas palabras mayores. Y un buen día, en la mesilla de la habitación de su hermana, aparece un libro llamado Los renglones torcidos de Dios. Era la edición en bolsillo, por cierto, pero la presentación es la misma. Quien lea las 3 primeras páginas de este sorprendente relato ya no podrá abandonar su lectura, que son un poco resumidas las que hemos leído, por cierto, hace un momento. Claro, eso ya te llama la atención. Y encima, la hermana de ese chiquillo, de aquí, servidor de quien les habla, le dice: «Ay, creo que te gustará, porque es la historia de una detective que entra a un manicomio para resolver un crimen». Los 5, los 3 investigadores, los 7 secretos, Agatha Christie, una detective, Alice Gould. Me encontré con un libro que tal vez no era el más indicado para esa edad, por más que fuera ya un lector de un cierto recorrido. Pero lo fantástico de Los renglones torcidos de Dios es que lo considero la lectura que me convirtió en lector adulto. Es un libro al que he vuelto muchas veces, sigue sorprendiéndome, sigue cautivándome, sigue admirándome que a pesar de todo lo leyese con 12 años con tanta facilidad, porque es un libro muy complejo y muy profundo, pero me sigue pareciendo una auténtica joya, una maravilla, y siempre agradeceré a mi hermana primero, que me lo sirvió de esa manera, pero a Torcuato Luca de Tena, a don Torcuato, haberme convertido, yo creo haberme bautizado definitivamente o rebautizado o confirmado, como diríamos, siguiendo el
el dogma en lector. Por lo tanto, estos renglones torcidos de Dios para mí son los más rectos del mundo y siempre van a estar conmigo. Siempre van a estar haciendo sonar un arpa que hoy va a hablar, fíjense ustedes, de unos cuentos que hay que narrar de una manera muy especial y muy particular, porque hay que postrarse a los pies de alguien, prácticamente como le contaban al sultán los cuentos de las 1001 noches, ¿no? Allí, a sus pies. Y tenemos la fortuna de que esté su autor para contarnos cómo se forjaron estos cuentos. Adrián Hernández Fernández, bienvenido al Arpa de Bécquer. Muchas gracias. Cuentos para narrarte postrado a tus pies. Efectivamente. La literatura, la tradición oral. Efectivamente, o sea, al final todo lo que ahora vemos como literatura escrita y, vamos, una especie de formato novelesco, empezó como gente contando cuentos que se iban deformando poco a poco según quien los contaba. O sea que sí, la narración, ya sea postrado a los pies o ya sea de pie o ya sea sentado, es fundamental para lo que conocemos hoy en día como literatura. Un libro de relatos, digo, se hace, ¿verdad? Pero en parte ya nace, o sea, el primer relato tú ya sabes que va a tener compañeros y además sobre todo lo digo por luego reunirlos bajo un título conjunto que los define a todos. ¿Cómo empezaste a pergeñar este libro? No iba a ser un libro de relatos, en principio, y yo creo que, sin saberlo muy bien, pero me imagino que la gran mayoría de autores de cuentos, igual en los sucesivos, igual ya no, pero sobre todo en el primero, creo que empiezan con una idea de una novela estructurada como lo que es una novela en sí o una novelette, igual, pero en algún momento pues deciden, igual esto funciona mejor como una serie de cuentos, y en mi caso fue así. Uno de los cuentos, que se llama Alodoxafobia, iba a ser digamos, la novela fundamental, pero cuando la estaba escribiendo noté como que estaba arrastrando lo que es la narración, que decían, no, creo que no está avanzando este libro como yo quería, y me di cuenta que si lo dejaba con una parte concreta de la historia que quería contar, funcionaba mejor, y empecé a mezclarla con otras ideas que había tenido para otras, pues también novelas o historias que se me habían ocurrido, que tenía apuntadas por ahí y tal, y me di cuenta que estructurándolo como una serie de cuentos basados todos en el hecho de que son todos cuentos LGTB, pues iba a funcionar mejor que como novelas sueltas que igual, bueno, pues la historia no daba para una novela en sí. Y cobijarlos bajo el paraguas de los cuentos. Exacto. para narrar postrado a los pies. Me gustaba un poco la idea de cuentos porque se suele usar, o sea, la palabra cuentos en sí se suele usar un poco para cuentos infantiles. Cuando alguien habla de cuentos, la primera imagen que te viene a la mente es las historias que te contaba tu madre para dormir y tal. Y entonces me parecía un poco divertido subvertirlo ligeramente, porque al final la novela no es, digamos, una novela infantil, es una novela, digamos, con cuentos un poco más oscuros o incluso rozando la erótica en algún momento y tal, pero sí, me gustaba subvertir un poco la palabra cuentos. Estos cuentos no atienden a razones, por ejemplo. Así los presentas. Sí, o sea, que me encantan los prólogos. Es decir, creo que un libro con un buen prólogo es algo que te llama mucho la atención, y incluso hay algunos libros que solamente el prólogo, que igual son cosas que a priori dices, no sé muy bien qué tiene que ver con la novela y tal, te pueden llegar a parecer lo mejor de la novela, y yo quería hacer como al final eso, una serie de cuentos. El prólogo pues obviamente no tiene en principio nada que ver con los cuentos y quería hacer una cosa un poco distinta, entonces creé esa especie de pequeño poema para hacer el prólogo sobre lo que son los cuentos en sí, y con ese tipo de frases, y en principio creo que me gustó cómo quedó y tal, y fui dando un poco más de amplitud, al principio eran 3 o 4 versos solo, y deja un poco claro mi idea, sobre todo con los cuentos y con la ideología que pueda haber o con la mentalidad que pueda haber hacia esos cuentos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos que me han preguntado alguna vez, que dice que estos cuentos son anti-autobiográficos. Que lo pone también. Sí, exacto, porque creo que hay, es decir, entiendo la idea de que la gran mayoría de las novelas pueden ser autobiográficas y puedo entender ese punto, pero no
creo que todas las novelas deban ser y sean autobiográficas, y creo que es un poco infravalorar la capacidad empática del ser humano, porque al final tú puedes crear algo sin necesidad de haberlo vivido, y esa idea está detrás de la creación literaria, vamos, histórica. Entonces, sí, ese prólogo me gustaba porque era una idea de presentar los cuentos sin hablar de ellos puramente. Y yo añadiría más, por supuesto, empatía, porque claro, te pones en el papel de todos tus personajes, pero también es como minusvalorar la imaginación. Efectivamente. O sea, uno puede imaginar, y de hecho hay grandes narradores, ¿no?, que imaginan otros mundos. Exacto. Y otros países, y incluso los inventan, ¿no? Sí, exactamente. Al final entiendo ese valor de biográfico cuando algo te pasa y cuando tienes esa necesidad de contar. Sí, y además que eres el autor y estás ahí de un modo u otro siempre. Exacto. Claro. Y al final los personajes tienes una especie de relación un poco personal con ella, quizás no tanto en un libro de cuentos, porque al final hay tantos personajes que te cuesta más, digamos, empatizar del todo que con una novela completa donde el personaje tiene un principio y un final, y si hay un arco más claro del personaje, pero aún así tú tienes esa necesidad de empatizar con ellos, incluso aunque estés presentando a personajes realmente a priori desagradables moralmente, por ejemplo, pero tienes esa necesidad de presentarlos sin juzgarlos demasiado, porque al final son parte de tu narrativa, son parte también un poco de tu mente, porque si ese personaje ha dicho esas cosas es porque esas cosas han salido de tu mente también, de que tú eres capaz de crearlas, aunque no estés de acuerdo con ellos, obviamente. Hay otra cosa que me gusta y también la señalas en el prólogo. Estos cuentos no son moralistas, y tú hablabas ahora de la inevitable ideología, podemos a lo mejor poner muchas comillas, pero para entendernos, que desprenden estos cuentos, pero es verdad que siempre están al servicio de lo que estás contando. O sea, obviamente hay una denuncia, obviamente hay un decir cosas en alto, obviamente hay un reclamar, un demandar, pero todo al servicio de la narración. Es lo que se nota por encima de todo en cada uno de los cuentos. Sí, o sea, muchos cuentos, de hecho, salieron como cómo puedo presentar una idea que tengo a través de una narración. Por ejemplo, uno de ellos que se llama Heliogábalo, que es la historia de un chico que es youtuber o influencer y digamos, de manera online critica que sus padres eran homófobos y no sé qué y tal, y luego la historia se va digamos, liando, y ves como ese personaje igual las cosas que dijo las dijo por un motivo que no tenían por qué ser verdad del todo. Era un poco por la idea de que, bueno, ahora en Internet se ven esa especie de juicios sumarísimos a gente, muchos de los cuales pueden ser verdad, pero también hay una facilidad para decir esta persona es un no sé quién sin presentar muchas pruebas solo por el hecho de tener muchos seguidores o lo que sea, y quería de esa manera pues presentar esta idea de el peligro que puede tener creer a pies juntillas algo que te dice alguien por ser un influencer o por ser alguien con muchos seguidores. Entonces, de ahí surgió esa historia, igual que, porque por ejemplo, Heliogábalo, pues la historia principal que había escrito, que fue uno de los relatos que completamente descarté y creé uno nuevo, porque no me gustaba el original, pero sí, muchos se crean a base de una idea que luego al final no quiero tampoco decir esto está bien, esto está mal y crear, digamos, poner tal, pero indicar, efectivamente no hay ningún juicio ni ningún ánimo moralizante. Efectivamente, y de hecho los personajes en los cuentos no a los malos le va bien, al mal y a los buenos le va bien, sino que la vida al final pues no atiende a razones también. Como has contado, entonces ya tenías un poco claro que al final iba a ser un libro de relatos, pero supongo, bueno, me consta por otros escritores que han venido y nos lo han contado, que siempre luego ese proceso es complicado, porque claro, hay que ir buscando las piezas que encajen. Entonces, como dices, tienes algo escrito y dices, ya, pero no encaja con el conjunto, pero esto no es como yo lo quería. Entonces, ¿verdad? Eso, armar el puzzle no debe ser nada sencillo, ¿no? No lo fue, y de hecho, yo creo que el total de relatos que escribí debía ser alrededor de 30. Y creo que se quedaron 18 en la novela, y uno de ellos, si no recuerdo mal, lo escribí en la última revisión, porque es un relato muy corto, creo que es Stratocaster, que está basado como en un... Sí, es muy cortito, es verdad. Sí, en un fragmento de Doña Rosita la soltera, de Gabriel García Lorca, de Federico García Lorca, y ese, por ejemplo, lo escribí pues, en la última revisión, que la editora me dijo, a ver, deja de añadir cosas ya, porque... Pero sí, habían más relatos, pero muchos no me cuadraban, no me funcionaban bien.
algunos creo que eran completamente, a nivel estilístico, muy distintos. Había, por ejemplo, uno que era prácticamente de acción, y me da la sensación de que con cómo funcionaba la novela de relatos, ese se quedaba, por ejemplo, un poco como fuera, aunque también fuera LGTB. Muchos que al principio no eran LGTB también los saqué porque dije, esto creo que está mezclando conceptos que no tienen que ver. Y al final me quedé con esos 18 y sí, pero el puzzle no fue fácil, no fue fácil. Y luego has señalado una cosa a la que iremos después, pero por cerrar por aquí este capítulo, digámoslo así, ya que estamos hablando de un libro de relatos, por cerrar el cuento, luego además el orden, ¿verdad? En el que uno presenta al lector los cuentos. Ya tienes las piezas. Y dice, ay, quedo contento y escojo esas 18. Pero, ¿cuál es la primera, cuál es la última, cuál es la del centro, verdad? Sí, eso también me costó bastante. También cambié Para que el tenga orden. una coherencia, me explico, ¿no? Una Claro, coherencia narrativa. también cambié el orden un par de veces durante las revisiones y es muy difícil saber, sobre todo el primero, me pareció súper difícil, porque es verdad que hay unos en medio que sí intento que, por ejemplo, si hay, por ejemplo, porque claro, el hecho de que sean relatos sueltos te permite un poco jugar con los estilos y con las voces de primera persona, tercera persona, pasado, presente. Entonces, por ejemplo, intentaba que que no hubiese, por ejemplo, dos cuentos escritos en primera persona consecutivos, porque igual quedaba un poco raro, porque era como un cambio de estilo, y mantener ese estilo durante dos cuentos seguidos podía ser que confundir un poco al lector. Pero sobre todo me costó mucho el primero. O sea, hubo como 5 relatos que decidí poner los primeros y al final me decidí por XQ28, que es un poco el de ciencia ficción, que yo creo que porque era un poco más raro, porque era un poco más extraño que los demás. Entonces, pues lo elegí el primero, pero ya te digo que hubo como 5 relatos que fueron los primeros. Y ahí vamos a lo que quería hablar y un poco ya lo has esbozado. Estilísticamente es un libro complejo en el sentido de que vas mezclando géneros y estilos. Exacto, exacto. O sea, de géneros lo tenía más o menos claro. Con estilos al principio dije, no, tiene que haber un estilo fundamentado durante... Luego dije, creo que es una buena oportunidad para experimentar un poco. Claro. Porque una novela, bueno, es que sea James Joyce y seas un genio normal, es que no que tengas un estilo y lo mantengas durante toda la novela, porque para el lector es digamos, lo evidente y lo necesario. Con los cuentos, pues sí, tienes esa capacidad de jugar un poco y hay una explicación detrás, que es decir, que son cuentos y están separados y no tienen por qué estar contados ni por el mismo narrador ni la misma manera. Por ejemplo, hay uno que es un diálogo sin ningún tipo de explicación de dónde están, ni en qué sala, ni en qué momento, sino simplemente un diálogo. Y hay otros que son mucho más narrativos y, por ejemplo, el último, Catábasis, es prácticamente un pequeño poema narrado. Entonces, pues vas jugando un poco con los estilos del libro y para ti como autor también es interesante porque te permite, pues cada novela, pues cada pequeño relato, pues jugar un poco con... Ir jugando, ir probándote e ir probando. Hay 2 frases que me marcaron especialmente en tu prólogo. Estos cuentos están heridos, tienen hambre y sed. Y la última. Estos cuentos no han sido escritos con un lápiz, sino con un hacha que pretende derribar las puertas y mis propios armarios. Entonces el lector toma aire y dice, allá voy. Adelante, claro, adelante. Ya hay que seguir hasta el final. Y la idea del hacha de romper armarios me gustaba porque al final es un poco pues, lo que ha vivido cualquier persona LGTB de ese momento de... Porque al final, digamos que todos hemos sido un poco actores y hemos participado en un personaje que no es tú exactamente, sino que es una versión descafeinada de ti. Y cuando ya consigues abrirte y cuando ya consigues aceptarte y tal, que es un momento bastante catártico, pues es un poco parte de lo que quería mostrar con el libro en sí, porque es también una parte de mí que me sacó sacar. O sea, no solo fue el hecho de salir del armario como persona homosexual, sino el hecho de salir del armario como escritor, que tampoco fue fácil, porque yo venía de estudiar economía y tal, en principio no tenía ninguna relación, no tenía ninguna relación como artística ni nada, y de repente pues se me ocurrió la idea de escribir y funcionó un poco en base a los libros. Y ahora sé que más de uno le sorprenderá y más de uno incluso criticará la elección
del libro que va a cerrar el programa, porque, aunque no esté firmado por ella, es una joya publicada por Salamandra, Harry Potter, un año mágico, las ilustraciones de Jim Kay, y claro, saben ustedes la polémica que arrastra detrás J.K. Rowling, que como tantas veces decimos, puedes estar a favor o no, al lado o no, de un autor en su vida como ciudadano, pero eso no impide que uno haya disfrutado muchísimo leyendo a Harry Potter y que siga disfrutando leyéndole ahora. Entonces, y además yo creo que precisamente estos cuentos hablan de eso, de quitar etiquetas, de quitar prejuicios, de hablar de verdad, de mirarnos a los ojos, de mirarnos a los corazones y comprendernos y entendernos. Y por eso he querido traer un poquito a Harry Potter, y porque además quería hacerle un regalo a nuestro invitado, ya que el libro recorre un año completo, sirve para cada año, y hay un fragmento de la saga de Harry Potter escogido para tal día. Y resulta, antes de empezar el programa, le digo a Adrián, ¿cuál es el día de tu nacimiento? Y me dice, el 5 de enero. El mejor regalo de Reyes para tus padres. Exacto. Pero fue un regalo raro porque estuvieron en el hospital, pero bueno, un regalo al fin y al cabo. Pues fíjate que para ese día han escogido un fragmento de Harry Potter y el misterio del príncipe que dice, espera, la contraseña, abstinencia. Correcto, dijo la señora gorda con un hilo de voz y el retrato se apartó revelando el hueco. ¿Qué le pasa?, preguntó Harry. Serán los excesos navideños, respondió Hermione poniendo los ojos en blanco y entró en la abarrotada sala común. Los excesos navideños del 5 de enero. Sí, pasa factura. Pues esta joyita estupenda va a estar en la biblioteca del Arpa de Becker, en la librería del Arpa de Becker, igual que, por supuesto, estos cuentos para narrarte postrado a tus pies, publicado por Libros Indie, y que hemos tenido la fortuna de que su autor, Adrián Hernández Fernández, haya venido a compartir con nosotros. Adrián, que no sean los últimos cuentos. Esperemos que no. Más vendrán seguro. Claro, ahora ya has roto, como decíamos en cualquier sentido, el armario, ya eres escritor, o ya empiezas a forjarte la carrera de escritor, de ahí en adelante. De adelante. El siguiente va a ser una novela en sí, pero seguramente llegarán más cuentos. Muchísimas gracias por compartir esos cuentos con los lectores y con todos nosotros. Gracias a vosotros. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes por ayudarnos una semana más a iluminar el ángulo oscuro del salón, que ahora va a estar apagadito, recogidito, para que el arpa se sienta cómoda, y la próxima semana estamos de vuelta.